Miércoles de la segunda semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les pregunta: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos callaban, echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre: extiende la mano. La extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Palabra del Señor. Como el tema del Evangelio de hoy, como el de ayer, sigue en torno al sábado, o sea, a la observancia del día del descanso, que constituye para la tradición judía el cuarto mandamiento, no así para nosotros, que es el tercero. De paso aclaro así lo que ayer dije cuando me refería al cuarto mandamiento. Lo hacía refiriéndome al ordenamiento de los mandamientos según la tradición judía y no según la nuestra de católicos. El sábado es el día del reposo, el día que Dios dispuso de descanso para el hombre, pero para que en ese día le sirva al hombre para un mayor acercamiento a Dios. No un día para desperdiciarlo, sino para santificarlo. Por eso, en este sentido y no en otro, dijo el Señor, y esto fue el Evangelio de ayer, lo recordamos, que el sábado fue hecho para el hombre, es decir, para el beneficio del hombre, no para que el hombre pierda ese día haciendo lo que le viene en ganas, y sobre todo, obviamente, no para ofender a Dios o para desahogar sus bajos instintos, sino para santificar el tiempo. Y agregó el Señor, no fue, bueno, y además la forma de santificarlo es el día de prescripción de ir a la sinagoga. Y agregó además, no fue hecho el hombre para el sábado. ¿A qué se refería? A no ser esclavo de preceptos que puso el hombre y no Dios. Vimos, por ejemplo, lo vimos ayer, que en la casuística de la ley había prohibiciones como no escribir 2 o más letras, ni borrar más de una letra en ese día. El espíritu de santificar el día del reposo, que es el sábado para los judíos, es recordar a Dios Creador, que concluye su creación con el hombre y pone bajo el dominio del hombre toda la creación visible, no la invisible y celestial. Esto también creo que lo comenté. Es el día de la meditación, de la oración comunitaria en la sinagoga, del sano ocio, tal el espíritu del mandamiento de la ley. Con la llegada del Hijo de Dios, es decir, del mismo Dios que se vuelve Hijo del hombre en Jesús, el día del reposo pasa a ser el día del Señor, porque recordamos su resurrección, es decir, la Pascua del Señor, cuando el Hijo de Dios encarnado pasa de esta tierra al cielo. Es la memoria del día glorioso, en que el Hijo regresa a la gloria con el Padre. Si la gloria que ya tenía antes vuelve, pero regresa después de haber asumido la humanidad en su encarnación y de haber cumplido la misión que el Padre le había encomendado: abrir las puertas del cielo que habían estado cerradas al hombre. Hacemos memoria del reencuentro de nuestra humanidad, del reencuentro, ¿no?, con nuestra humanidad, con nuestro Creador, por obra de nuestro Salvador. Entonces, la santificación de ese día cobra un sentido mayor de descanso. Digo, con respecto al sábado, porque la humanidad que compartió Dios en la persona de su Hijo con nosotros, a partir del día que conmemoramos la Pascua del Señor, está gozando
esta humanidad de la gloria de Dios antes vedada. Es el día en que la Pascua del Señor se hace presente en la celebración de la Eucaristía, o sea, en la misa dominical. Y tanto mayor es la razón de la santificación semanal del día, con respecto al sábado digo, cuanto mayor es la revelación que la ley es ante todo ley de amor. Deberíamos comprender que honrar el domingo, día del Señor, es honrar el día en que el hombre, después de haber perdido el paraíso, regresa a Dios y ya no se oculta. Ya no se oculta al escuchar sus pasos en el jardín a la hora de la brisa, porque no está desnudo, sino cubierto de la gracia que Jesucristo consiguió para él. Observar el precepto dominical, ir a misa el domingo, es acto de agradecimiento a Dios por su amor, por la misericordia infinita que ha tenido para con nosotros, como para darnos el Hijo, y el Hijo aceptar morir por nosotros para devolvernos la vida, reconciliándonos con nuestro Creador. El Señor enseña mostrando que el principio que rige la ley es el amor, y que por eso Él ha venido, para purificar la ley, para purificarla del fariseísmo, traer la verdad y salvar al hombre. Y no se crea que el Señor vino a hacernos menos pesado el yugo de la ley, haciéndole descuentos a la ley, bajando el listón, como se suele decir, para que se pase más fácilmente. No, nada de eso. Él dirá que no vino a quitar ni un tilde de la ley, sino a darle pleno cumplimiento. Y para eso nos trajo la gracia, que no baja el listón, que no quita exigencia a la ley, sino que nos da fuerza. La fuerza nos eleva para satisfacer esa ley. Y toda vez que la gracia la hayamos perdido, ahí está Él, nuestro Señor, para realzarnos con la gracia de su perdón, si a Él recurrimos arrepentidos y con propósitos de enmienda. Él no vino a quitar ni tildes, ni puntos, ni comas. Los puntos y comas, o sea, los detalles que no hacen a la ley, son las adherencias ajenas que se fueron formando, esas incrustaciones, es decir, las prescripciones que se han ido inventando los hombres. ¿Para qué servían? ¿Por qué se mantenían esas tradiciones meramente humanas? Lavar los platos, lo que hacían los fariseos, ¿no? Que nos lo dice la Escritura. Pues hacer o dejar de hacer todas esas cosas, como en este caso del sábado, que estaba permitido y que no, pensaban que si lo hacían o dejaban de hacerlo de acuerdo a lo que tenían que hacer, los convertían en justos. Sí, claro. No borraban 2 letras el día del sábado, pero por ahí se les pasaba el detalle de hacer el bien o el detalle de cometer maldades. Sobre todo los fariseos, y lo vemos en este episodio también, pero no todos, no solo ellos, que pasaban como hombres religiosos, hombres de Dios, y así se lo creían, pero convertían la religión en falsa, y lo de ellos no era justicia según Dios, sino legalismo según los hombres. Legalismo, ¿qué es legalismo? Es un uso inapropiado de la ley. Legalista es el que identifica la legalidad de algo, tengamos en cuenta que es legalidad, pero no de la ley de Dios, con la moralidad. Y cumplir con la prescripción lo hace sentir seguro, que está bien, que está en regla con Dios, y por eso excluye a los demás, los que así no lo hacen, porque esos son pecadores y esos Dios los rechaza, piensa él. Pues no, pues el Señor les muestra que Él, el Hijo de Dios, ha venido precisamente a rescatar a esos, no al que se considera justo, ni tampoco al pecador que elige seguir pecando, ese tampoco. Vino por los pecadores, pero el pecador que quiere acepta, lo acoge y cambia de vida y no sigue pecando. Por eso, cuidado con todas estas cosas. Tomarlas a medias o como conviene, porque eso es fariseísmo, tomar como conviene.
En otro orden de cosas estaba pensando también en este momento mismo, ¿no? El hecho de todo que se habla de pecado ecológico y, bueno, entonces la recolección diferenciada y de la basura, qué sé yo, todo eso, de todos los residuos, resulta que yo lo hago, entonces ya me convertí en un hombre bueno, después no importa si aborto o lo que sea, ¿no? Pero ahí está, ante todos, ese es justo, es lo mismo. Bueno, este tema es muy importante porque ahora hay muchos que se justifican y predican que quienes quieren cumplir con la ley o dicen que la ley de Dios debe cumplirse, son catalogados como legalistas y se los trata de fariseos. Cuidado, no confundir, porque eso da vueltas las cosas. Legalista es el que se escuda en una prescripción o bien en una laguna de la ley para hacer lo que no es debido moralmente, lo que Dios no quiere, para entenderse. Por ejemplo, era el caso de aquellos que decían que sus bienes son corbán, o sea, una ofrenda sagrada, y por eso se abstenían de una obligación moral. Jesús lo dice, Jesús lo pone el caso de un judío que para sustraerse de la obligación de mantenimiento de sus padres ancianos, decide declarar bienes o dinero como corbán para el templo. Ah, papá, no puedo ayudarte con nada porque no dispongo de mi dinero. Todo lo que tengo es corbán, no me pertenece, le pertenece al templo. Fijémonos, ¿no? Bueno, esto lo tenemos en este mismo Evangelio de San Marcos, en el capítulo 7, versículo 11. Y también estaba el caso de los que utilizaban prescripciones rabínicas, más bien que hacían triquiñuelas para repudiar, por ejemplo, a su mujer. Emitir el acta de repudio por una razón baladí, tonta, y separarse de ella. Estas discusiones recuerdan que reaparecieron, quizás lo recuerden, con el tema de Amor y Leticia, hace ya 6 años por ahí, ¿no? A quienes reclamaban el derecho divino de la indisolubilidad del matrimonio católico, excepto causas muy específicas y limitadas, que siempre fueron contempladas, causas de nulidad, es decir, bueno, este matrimonio no existió nunca, y eso es así, pero sostenían que no era lícito interpretar el mandamiento con la excusa, por ejemplo, como se dijo, que no todos pueden alcanzar las metas puestas por la ley. Es decir, en otras palabras, la ley es exigente y no todos alcanzan a cumplir con la ley, entonces tenemos que nosotros ver cómo reparar ese defecto, en el fondo no lo dicen, ¿no? De que Dios está pidiendo cosas imposibles. Entonces hay que considerar esos casos y ir, por ejemplo, por un proceso de conversión gradual, y dejar que la conciencia, mientras tanto, de cada uno determine si, estando en una situación objetiva, porque eso sí lo reconocen, de pecado mortal, ¿no? Estás en adulterio, bueno, estás en adulterio, es pecado y punto, pero por ahí la conciencia de la persona le indica que puede acceder a la Eucaristía, entonces comulga. Esto es una barbaridad. Esto es llevar al otro a un sacrilegio, a un pecado más grave. Pues bien, los que se oponían o nos oponíamos a esos artilugios, que esos sí son propios de fariseos, que usaban la ley a su antojo y conveniencia, pues se les decía o se nos decía que somos fariseos, rigoristas, legalistas. No, Señor. El Señor lo dejó claro, y más aún en el caso que se planteaba con Amor y Leticia, está clarísimo. Eso está en Mateo 5, 27 y siguientes. Más claro imposible. Es el Señor que lo dijo. Acá no valen interpretaciones. Claro, lo que después dijeron, como se lo había dicho, es que bueno, vaya a saber lo que dijo, porque como no había registradores, grabadores, entonces vaya a saber. A ese nivel llegamos. Entonces quienes decían lo que el Señor dijo éramos legalistas, rigoristas, inmisericordes, no tienen misericordia. En verdad, los legalistas, los fariseos serían aquellos que pretenden confundir la misericordia de Dios con la permisividad para el pecado. En este episodio ahora del Evangelio vemos a estos hijos de las tinieblas
identificados luego como herodianos y fariseos, al acecho. La ocasión es propicia porque es sábado. Están en la sinagoga, el lugar donde van a orar y escuchar la palabra y las enseñanzas del rabino. Y hay entre los fieles un hombre con su mano seca, paralizada. Podemos ver los ojos maléficos de estos personajes. Ellos no piensan ni remotamente en términos de obrar el bien, de ayudar a otro. Todo eso les es ajeno. Ellos están ahora ahí para tener razones para acusar a Jesús. Porque saben, eso sí lo saben, porque ya lo han visto, que Jesús sana a los enfermos. Es un hecho, y más nada. No son capaces de asociar el sanar a alguien de un mal con hacer el bien a ese alguien, porque la categoría de bien y mal no entra en ellos. Hasta ese punto son falsos religiosos. A los falsos religiosos, a los políticos disfrazados de religiosos, que les importa el poder, las cosas no son buenas o malas, sino sirven o no sirven a sus fines. Por eso, cuando el Señor pregunta, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos callan. No tienen respuesta. Y ese silencio indigna a Jesús, lastima su corazón misericordioso y se llena de ira. Atención, que más que la ira de un hombre es la ira de Dios. Y ellos callan y Dios obra. Jesús le devuelve la vida a aquella mano. Ellos salen, los hijos de las tinieblas, salen de la sinagoga y se confabulan para matar al Señor de la vida. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.